iniciar, me gustaría lanzar 3 preguntas. La primera, ¿cómo podemos las organizaciones gestionar y fomentar la generación de conocimiento? La segunda, ¿cómo se puede valorar el capital intelectual de una organización? Y la tercera y última, ¿cómo podemos influir las entidades en la percepción que tiene la sociedad sobre el valor de los activos intangibles? Soy Nora Gurruchaga, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y hoy quiero compartir con vosotros algunas prácticas que tenemos al respecto en la Fundación Bicomtech. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Industry Talks por facilitar este espacio donde las entidades podemos compartir nuestras buenas prácticas e inquietudes, y también a AMETIC y en especial al Grupo de Trabajo de Propiedad Industrial por generar ese espacio donde las empresas podemos mejorar nuestros procesos, desarrollarlos y también ver cómo transferir ese conocimiento al entorno social. ¿Qué es Bicomtech? Bicomtech es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2001. Somos un centro tecnológico inscrito y formamos parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hacemos proyectos de I+D+I especializados en inteligencia artificial, computer vision and interaction. Estamos ubicados tanto en San Sebastián como en Bilbao y nuestra sede social se encuentra en San Sebastián. Nuestra misión pretende responder a las necesidades tecnológicas que tiene nuestro entorno, haciendo que las empresas de nuestro entorno puedan ser más competitivas. Dentro de nuestro compromiso social, podríamos resaltar, en referencia al tema que nos ocupa hoy, el impulso de la generación de conocimiento y transferencia de nuestras tecnologías, así como la generación de conocimiento universal a través de la formación de investigadores y realización de publicaciones científicas. Como algunos datos orientativos de la actividad de Bicomtech este año pasado, en el 2022, podríamos decir que teníamos en curso 220 proyectos de I+D+I aproximadamente, contábamos con 200 empleados, hicimos un total de 20 registros de propiedad intelectual, solicitamos 4 patentes y realizamos 105 publicaciones científicas en revistas indexadas. Centrándome ahora en la primera pregunta, es decir, ¿cómo puede una organización gestionar la generación de conocimiento? Bicomtech cuenta con un proceso de gestión de conocimiento. Este proceso inicia en la fase de idea, que surge de las capacidades y conocimientos de los investigadores. Esas ideas pasan un proceso de evaluación con unos criterios homogéneos en toda la organización y, en caso de superar un umbral, la organización destina recursos en forma de horas al desarrollo de esa idea. En el proceso de gestación de ideas es muy importante la vigilancia científica que debemos realizar en toda la organización. Una vez la idea pasa a ser materializada a través de algoritmos reproducibles, estaríamos ya en la fase de proyecto de I+D+I. Estos proyectos de I+D+I, en un tercer nivel, pasan por un proceso de validación y protección. La validación de los proyectos de I+D+I o de las investigaciones se suele realizar a través de publicaciones científicas en revistas indexadas. Esto supone que expertos científicos en la materia acreditan que efectivamente detrás de ese artículo hay una innovación a aportar. Por otro lado, la protección de los activos generados la podemos hacer o bien a través de registros de propiedad intelectual o registros notariales o bien a través de patentes. Estos activos generados por la organización conforman al final el IPR portfolio de Bicomtech. ¿Cómo podemos fomentar la generación del conocimiento en la organización? La generación de conocimiento está implícita en la esencia investigadora, pero además de eso, nosotros en Bicomtech trabajamos con una carrera profesional investigadora y con una evaluación del desempeño. Tanto en la carrera profesional como en la evaluación del desempeño anual que se hace, se establecen objetivos e indicadores que pretenden fomentar la creación de ideas, la generación de activos de propiedad intelectual e industrial o bien la realización de publicaciones científicas. De esta manera relacionamos los objetivos del centro con objetivos individuales de los investigadores y fomentamos la generación del conocimiento. Segunda pregunta. ¿Cómo puede una organización valorar su capital intelectual? Vale. Para la valoración de nuestro capital intelectual, Bicomtech ha desarrollado un modelo de cálculo específico nuestro. Este modelo de cálculo está contrastado en una publicación científica en una revista indexada y se basa
en dos patas. Por un lado, se realiza el cálculo de la propiedad intelectual que tenemos, es decir, se valoran las librerías de software que desarrollamos. Esas librerías de software se valoran tanto por criterios económicos de ingreso como criterios de unos indicadores escogidos por la organización. La herramienta que utilizamos para esta valoración es IPScore. La segunda pata del cálculo del valor de nuestro capital intelectual sería el propio cálculo del capital, que se basa en los modelos de Leibniz-Scandia. A través de estos modelos, lo que en Bicomtech se desarrolló, se hizo una selección de indicadores que miden el capital intelectual que estarían influyendo a ese valor final. Anualmente, el centro realiza un informe de capital intelectual. En este informe de capital intelectual recogemos, por un lado, los resultados de los valores de la propiedad intelectual de las librerías de software y, por otro lado, los resultados que obtenemos de esos indicadores de capital intelectual. Como dato aproximado, en el informe que hicimos en el cierre del 2022, el valor de capital intelectual para Bicomtech ascendía a unos 6.200.000 euros. Hay que decir que de este valor, por ejemplo, hay como 2/3 partes correspondientes a las librerías de software, pero el resto del valor estaría atribuido a la materia gris que está en los investigadores, publicaciones científicas y otro tipo de indicadores que evalúan la investigación que nosotros realizamos. Ahora nos quedaría la tercera pregunta, es decir, ¿cómo puede una organización influir en la percepción del valor que tiene la sociedad sobre los activos de propiedad intelectual e industrial? En Bicomtech, una vez generado el conocimiento y tenemos nuestro IPR portfolio, pasamos a la fase de protección de los activos con la finalidad de que estos sean transferidos a la sociedad. Nosotros protegemos los activos por dos vías. Por un lado, tenemos activos de propiedad intelectual y por otro lado, tenemos activos de propiedad industrial. Dentro de los activos de propiedad intelectual podríamos hablar de librerías de software, de corpus o bases de datos o también de soluciones de I+D+I aplicada. En cambio, en los activos de propiedad industrial hablamos de software también, pero incluido en hardware y aplicaciones, con lo cual la mayoría de los casos de los activos de propiedad industrial que nosotros tenemos suelen ser en cotitularidad con otras empresas. En el proceso de transferencia de los activos de propiedad intelectual a las empresas, en algunos casos seguimos el esquema que estamos ahora planteando. Este esquema lo que propone es que cuando un cliente viene a la organización y nos plantea las necesidades tecnológicas que tiene, en primer lugar, en Bicomtech revisamos si nosotros tenemos ya en nuestro portfolio conocimiento generado que pueda dar solución a esas necesidades del cliente. En caso de que efectivamente contemos ya con un activo, una librería de software que dé solución a las necesidades del cliente, valoramos si ese activo efectivamente cumple con todos los requisitos que el cliente está planteando. En caso de que la respuesta sea afirmativa, lo que se hace es una licencia de ese activo de propiedad intelectual a ese cliente. Otro escenario puede ser que, a pesar de que en la organización ya contemos con un activo que dé solución parcialmente a las necesidades del cliente, se necesite desarrollar un proyecto de I+D+I aplicada para cumplir efectivamente todos los requisitos tecnológicos. En ese caso, tendríamos por un lado el activo previo, la librería previa, pero se desarrollaría una solución de I+D+I de software específica para ese cliente. Esa solución de I+D+I también pasaría por un proceso de registro y de protección. Y una vez protegido a través generalmente de registros de propiedad intelectual, se cedería al cliente. La metodología de cesión puede ser de dos casos. Por un lado, la librería previa, es decir, los activos previos se van a transferir al cliente en forma de licencia, pero en caso de las soluciones de I+D+I, esa transferencia al cliente podrá hacerse bien con una licencia de uso, bien con una cesión de los derechos de explotación. Y luego tendríamos un tercer caso, es decir, un cliente nos plantea unas necesidades tecnológicas, unas necesidades de I+D+I, y nosotros no contamos en la organización, en nuestro IPR, con ningún activo que dé solución a esa necesidad. En ese caso, se realiza el proyecto de investigación desde el inicio y lo que sucedería es que tendríamos
una solución de I+D+I específica para ese cliente que podría ser transferida bien con licencia o bien con cesión de derechos de explotación, pero sin contar con un conocimiento previo que se licencie también. En la práctica, ¿cómo hacemos la protección de los activos de propiedad intelectual e industrial? Vale. La necesidad de proteger un activo puede surgir tanto desde la parte investigadora como desde la parte de departamentos corporativos. Es decir, cuando un investigador está desarrollando su proyecto de investigación, puede dar con unos resultados que considere que pueden ser objeto de protección. Pero también departamentos corporativos como el de transferencia tecnológica, proyectos internacionales, departamento legal o otros departamentos pueden detectar la necesidad del entorno de que protejamos un activo para su posterior transferencia. Cuando se identifica que un activo se puede proteger, lo que se hace es una solicitud de protección, y en esa solicitud de protección se identifican, por un lado, los autores internos y externos a la organización y el tipo de conocimiento que requiere ser protegido. Una vez analizada la tipología de conocimiento que se pretende proteger, internamente se evalúa cuál es la metodología de protección adecuada para ese activo. Aquí es donde nos podemos encontrar con bien registros de propiedad intelectual, bien con registros notariales o también con solicitudes de patentes. Una vez identificado el mecanismo que se va a utilizar, se coordina con los investigadores, los autores del propio activo, la solicitud de esa metodología de protección. Bueno, con esto termino mi presentación. A modo de resumen, al inicio hemos planteado 3 preguntas y al final lo que quería trasladar es que nosotros en Bicomtech contamos con un proceso de gestión de conocimiento que inicia en la idea y termina en el IPR Portfolio, que se ha elaborado a través de otros métodos contrastados, una metodología de cálculo que también está contrastada científicamente para calcular el valor de nuestro capital intelectual. Y, por último, que queremos o nos gustaría influir en la percepción que tiene la sociedad del valor de los activos a través de esa transferencia de activos con esa protección ya concedida a las entidades. Muchas gracias por todo y cualquier cuestión.